Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Abels, rector del Seminario Abierto, y esto es la lección número 2 de la materia Evangelismo Personal, cuyo tema es Escuchando el Corazón de Dios. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. Escuchando el Corazón de Dios. Richard C. Hobbs. Cuando yo me encuentro con la gente en la calle, ellos están más dispuestos a hablar de lo que sienten en sus corazones de lo que ellos creen que son capaces. No obstante, cuando son confrontados con la verdad, viene la convicción de pecado y el velo de oscuridad es quitado. Yo recuerdo a un hombre llamado Jeff, que lo siguiera, y cuando él comenzó a caminar fuera de la oscuridad, yo le pedí que se detuviera y comencé a compartir con él mi preocupación sobre su alma, y le hablé de Jesús. Él escuchó con atención y estaba ávido de orar para recibir a Cristo en su vida. Jeff me dijo: las palabras que usted me compartió son verdades y están llenas de luz. Las palabras de este hombre me dieron una visión de lo que estaba ocurriendo en su interior. De algún modo Dios usó mis simples palabras para llegar profundamente a su corazón y hacer que brille en él la luz del Evangelio. Este hombre abrió su corazón y me contó que había vivido con prostitutas y traficantes de drogas y que él estaba sintiendo que debía abandonar esa vida e irse lejos. Él sabía que tenía que dejar otros pecados, y que debía comenzar a transitar por un nuevo camino, pero hasta ahora no tenía ninguna relación con Jesús. Él dijo que había aceptado un empleo lo más lejos posible de ese ambiente para mantenerse ocupado y no volver más a su antigua vida. Jeff estaba siguiendo su corazón de la mejor manera como él sabía, y se daba cuenta que lo estaba encaminando a Cristo, hasta que yo lo encontré. Le dije que Dios estaba guiándolo a él y a tener una relación intensa con él. Todos los días Dios estaba sacando a Jeff del pecado, y un día arregla para que yo le comparta el Evangelio y lo guíe a Cristo y le enseñé cómo comenzar una vida nueva. Ahora Jeff tiene un nuevo corazón que lo guiará a la eternidad con Cristo. Yo siempre recordaré esa noche cuando fui a la estación de ómnibus. Yo estaba en una de mis áreas favoritas para testificar y dejé todo para atravesar la ciudad hasta llegar a la estación de ómnibus. Oh, qué precioso es nuestro Señor, que puede dirigir nuestras vidas y nosotros oímos su voz. Yo recuerdo un texto del libro de Hechos que es como muchos otros de la palabra, que cuando las personas lo escuchan, responden inmediatamente a lo que escuchan. Recordemos que cuando hablamos de Cristo a otros suceden cosas que van más allá de lo que nos puede parecer. El Espíritu Santo hablará con tanta intensidad a sus corazones, que las personas lo escucharán a Él, y les revelará el conocimiento de Cristo que los hará salvos, alejarse de sus pasados y arrepentirse de sus pecados. Hechos 2. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? 38. Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La mayoría de nosotros trata diariamente con aspectos básicos de nuestro corazón. Debemos dejar que Dios examine nuestras vidas y exponga nuestro corazón a la luz del Evangelio. Dios está hablando para su creación, pero ¿su creación quiere escucharlo? En mi propia vida, cuando Dios me llamó, Él comenzó a tratar con algunos aspectos de mi vida. Por años, Él me habló sobre lo que yo tenía que cambiar en mi vida, y yo tenía que tratar con esos asuntos para ir más allá en el llamamiento de Dios. Es nuestra decisión de estar dispuestos al cambio. Por años, el Señor me ha protegido en los peores lugares de mi nación. He tenido armas y picayelos apuntándome, intento de robo, pero Dios me ha preservado de todo. Aunque yo no tengo confianza en lo que he visto o aprendí por experiencia en las calles, simplemente confío en Dios. Yo aprendí que puedo disfrutar la vida en plenitud caminando libre de temores. Únicamente Dios puede producir esta confianza en Él. Mi oración es que si Dios lo llama a este tipo de ministerio, usted pueda encontrar paz en medio de cualquier circunstancia incierta y confiar en Él absolutamente. No debemos tener miedo de quienes hemos sido llamados a ayudar. La Biblia nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4. 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme,
no ha sido perfeccionado en el amor. Mi ministerio nocturno comenzó con mi testimonio en el parque de la ciudad. Ese parque alberga a numerosos adictos y gente identificada con pandillas de delincuentes. Al principio, cuando oscurecía, yo estaba preocupado con mi vida. Mientras que el número de conversiones aumentaba, yo debía tomar una decisión: si continuaba dando testimonio en la oscuridad o me iba a testificar a zonas más iluminadas. Parecía como que la oscuridad me daba un poco de miedo, y no me sentía tan libre como yo quería para dar testimonio. Una tarde, cuando yo estaba en el parque, iba caminando a la par de una persona compartiendo el Evangelio, comencé a sentirme muy incómodo, porque un grupo de jóvenes pandilleros comenzaron a seguirnos. Cuando más me parecía alejarme, ellos estaban cada vez más cerca. Yo estaba testificando en la zona más oscura del parque y una pandilla de jóvenes estaba cada vez más cerca. Yo me daba vuelta para mirarlos y testificaba al mismo tiempo, hasta que decidí dejar de testificar y me vi realmente en peligro. Entonces oré a Dios y le dije: Dios, yo no puedo testificar con miedo. Permíteme ver el corazón de esta gente. Inmediatamente, escuché la voz del Señor que me decía: dame tu vida y yo quitaré ese miedo de ti. Yo simplemente le dije: Señor, te doy mi vida. Yo dije esas palabras con todo mi corazón. Sorpresivamente, desde esa noche en adelante nunca tuve más miedo. Yo he caminado solo de noche por los peores lugares de muchas ciudades y lo hice con paz en mi corazón. Muchos de nosotros debemos morir al yo y confiarle a Dios por completo nuestra vida. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, para que yo mengue. Nuestro caminar con Dios podría tornarse más claro si nosotros cambiamos nuestro enfoque. La mayoría de las personas tienen sus vidas y ojos puestos en los problemas de este mundo. Nuestra vida debe enfocarse en buscar primeramente el reino de Dios. La vida es tan corta y los premios que ofrece el mundo carecen de sentido. Únicamente nuestra relación con Dios permanecerá por la eternidad. La pregunta es: ¿en qué estamos enfocados? Mucha gente me pregunta cómo se puede escuchar a Dios. Y les respondo que la forma más poderosa y segura de oír a Dios es a través de su palabra, que fue inspirada por Dios si tiene su voz. Usted podrá oír a Dios cuando comience a leer su palabra. Tanto como usted pueda leer la Biblia, podrá oír hablar a Dios. Este concepto es muy simple, pero verdadero. Yo me gozo en seguir la vida de Cristo a través de los evangelios y ver cómo Él asistía a las necesidades de la gente. Él invirtió mucho más tiempo de su vida mostrando su ejemplo a quienes llamó a seguirlo. Él todavía está buscando a quienes lo quieran seguir hoy. Yo veo a Jesús en las Escrituras parado en la calle y llamando a un hombre llamado Zaqueo que estaba trepado a un árbol y diciéndole: Zaqueo, baja deprisa que hoy quiero posar en tu casa. Él pasó tiempo con la gente sin importar su riqueza o condición social. Hoy también Jesús está extendiendo sus manos al perdido por medio de su iglesia. Sea un seguidor de Jesucristo y escuche su voz. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Este es el tiempo para todos nosotros que comencemos a escuchar las Escrituras por nosotros mismos. Muchos creyentes van de iglesia en iglesia para oír a Dios y Él siempre ha estado desde el principio con ellos. Nosotros debemos obedecer la voz de Dios y continuar oyendo su voz. Adán y Eva escucharon la voz de Dios y no le obedecieron. En el comienzo el hombre tenía la habilidad de oír a Dios. Adán caminaba con Dios. Cuanto más grande sea el pecado en el corazón del hombre, más lejos el hombre se sentirá de Dios. Después que Adán y Eva pecaron, ellos no pudieron seguir escuchando a Dios. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aunque Adán y Eva oían la voz de Dios, no lo buscaban. Ellos ya habían llenado sus corazones de pecado. Así también están a quienes les testificamos en la calle. Ellos están caminando en el fango del pecado y eligieron ignorar las cosas de Dios. Únicamente un encuentro con el poder de Dios puede hacer que ellos se arrepientan de sus pecados y decidan escuchar a Dios. Este es el anhelo ferviente de Dios, de restaurar su creación y que se vuelva a Él. Moisés escuchaba a Dios y Dios le usó para guiar a muchos.
Él se gozaba diariamente en su compañerismo con Dios. Algunos que seguían a Moisés se encontraron en desobediencia y pensando aún en volver a Egipto. Aunque Dios hablaba a través de Moisés, la gente no lo podía escuchar por sí mismos. La voluntad de Dios es hablarle personalmente a toda su creación. Nosotros debemos ponernos en una posición de escuchar a Dios. Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuánto tiempo dedicamos para buscar a Dios en tiempos de tragedia o problemas? Nosotros debemos preparar el corazón para oír a Dios y mantener una relación con Él. No debemos ignorar la condición de nuestro corazón, porque puede llegar el día en que no reconozcamos los síntomas del pecado en nuestra vida y no tengamos resistencia ante las pruebas. Cuando aceptamos la derrota y el pecado en nuestra vida ya estamos fuera de la comunión con Dios. Hay esperanza mientras Él lucha. Nunca ignore las tormentas de advertencia que vienen a su vida. Comience a caminar cerca de Dios y escuche su voz a través de las Escrituras. Dios ya hizo todo para que usted se goce en libertad. Hubo un costo, y Él envió a su Hijo para pagar el precio por su pecado. También hay un costo para usted que se niegue a sí mismo y tome su cruz y lo siga cada día. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lo desafío a caminar cerca de Dios y Dios caminará cerca de él. Escuche su voz diariamente por medio de las Escrituras. Cuanto más me gozo en comunión con Dios, es cuanto más yo disfruto de conocerlo y saber que Él siempre escucha mis oraciones y aún los pensamientos que yo tengo para con Él. Gracias por estar con nosotros en el estudio de este tema tan interesante. El privilegio ha sido nuestro apoyarle en su ministerio. Estamos agradecidos por sus oraciones. Favor de recordarnos con sus ofrendas de amor que hacen posible este ministerio educativo que fortalece a la Iglesia hispanoparlante en todo el mundo. Dios le bendiga.